El debate sobre la inflación y las consecuencias que puede producir en la economía vuelve a estar en el ojo, en el punto de mira, sobre todo a la espera de que mañana se reúna el Banco Central Europeo y conozcamos algunas claves en su nueva senda de política monetaria y sobre todo a la espera de conocer el IPC de Estados Unidos después de que el último indicador superara el 4% en la última vez que conocimos estas cifras. Vamos a vigilarlo muy de cerca, sobre todo también después de conocer que en China siguen creciendo también esos precios. Lo hemos visto hoy con el indicador de producción industrial que ha escalado sus máximos en sus precios de años. El Banco Central Europeo. Muy buenas. Javier, sigue un poco el dilema de las últimas semanas, de las últimas reuniones, cómo seguir estimulando la economía sin sobrecalentarla. Mañana también vamos a tener actualización del cuadro macro, se espera una subida de previsiones, incluso una subida en las perspectivas de inflación. ¿Qué expectativas tienes tú para el Banco Central Europeo? Bueno, yo creo que el Banco Central Europeo no va a hacer grandes cambios. No esperamos en absoluto esa posibilidad, dado que todavía siguen existiendo muchas dudas, a pesar de que los datos están siendo bastante positivos. Los datos de inflación también están con revisiones muy al alza inicialmente, aunque nadie pronostica que en los próximos meses realmente esa inflación siga creciendo de forma considerable. Con respecto a la no decisión o los no cambios por parte del Banco Central Europeo, consideramos que todavía hay mucho por hacer. Seguimos teniendo unas altas necesidades de financiación, sobre todo no solamente a los estados, sino a las empresas. Veremos qué es lo que puede suceder en los próximos meses también cuando se eliminen todas esas ayudas por la vía ERTES o por la vía de financiación a las pequeñas, medianas empresas, etcétera, etcétera, lo que puede pasar con el incremento de las tasas de morosidad. Por lo tanto, todavía no es un momento adecuado para ver un cambio radical o por lo menos, aunque sea un ligero cambio en la política del Banco Central Europeo. Dentro de lo que podríamos esperar mañana, ¿no? Dentro de las guías que podría ofrecernos en el discurso, ¿no? Posterior de Christine Lagarde y en la rueda de preguntas, Javier, ¿qué crees que va a decir el Banco Central Europeo en cuanto a los niveles de inflación con los que se podría, algunos analistas hablan que podría emitir un 5 o un 2,7% antes de empezar a cambiar ese guión? Bueno, insisto, como te comentaba antes, es decir, esos datos pueden producirse. De hecho, las expectativas que puede haber para mañana en el entorno del IPC americano, pues son evidentemente también muy potentes y muy fuertes en cuanto a la posibilidad de que supere el 4% de nuevo. Pero yo creo que tanto el Banco Central Europeo como el resto de bancos centrales están muy pendientes de lo que pase en los próximos meses y no de lo que pase en estos meses. Y yo considero que todo este movimiento que se está produciendo permite generar un pequeño grado de incertidumbre, pero la incertidumbre yo creo que debe ser corregida por la realidad que estamos viviendo. Insisto que el mercado necesita mucho dinero, sobre todo los estados, y que las cosas no van a variar mucho en los próximos meses. Hemos visto que sí, que los precios energéticos han tenido una subida muy relevante, hasta incluso hemos visto también las subidas en los precios, etcétera, pero aún así, la previsión clara que tiene el mercado es que en los próximos meses no supere. Hoy mismo veía un informe de BlackRock, uno de los grandes, que las expectativas de inflación previstas por parte de los bancos centrales y las reales que estamos viviendo eran claramente superadas. Pero insisto que son picos que se están produciendo en el mercado y no creo que sea un cambio radical en los meses para los meses venideros. Ojo, la situación puede cambiar, evidentemente, si vemos que hay una mejora clara que se está produciendo, pero con mucha más intensidad por parte de toda la problemática y vacunación de COVID. Y se ven unas expectativas todavía mucho más potentes de las que estamos viendo hoy. Pero insisto, en el momento actual no creo que el cambio sea tan radical, ni en la postura ni en las expectativas de inflación en los próximos meses.
podemos esperar en cuanto a los fondos europeos y a los diferentes planes? Porque hemos visto cómo en las últimas reuniones, en las ruedas de prensa, insistía Christine Lagarde en la necesidad de acelerar la llegada de los fondos del paquete Next Generation de la Unión Europea. Ahora parece que efectivamente, bueno, pues ya en próximas semanas, ayer veíamos a Ursula von der Leyen, por ejemplo, hablando de, bueno, cómo se van a aprobar, ¿no?, los siguientes planes. ¿De qué manera se imbrinca esto con la política monetaria? Porque lo que nos decía el BCE durante estos meses es que la política monetaria por sí sola no vale, que también hacían falta, bueno, pues eso que piensan que esperar en este sentido. Hombre, todos los fondos Next Generation van a facilitar mucho la reactivación económica y sobre todo el cambio de modelo económico, ¿no?, que es el que busca de una vez por todas Europa. Sí que va a permitir un claro crecimiento en algunos entornos de las economías, infraestructuras, energía, etcétera, etcétera. Pero a pesar de esa inyección, que todavía hay claros indicadores de recuperación tan sumamente potentes para que esto sea. Y insisto, los fondos se esperaban inicialmente para el verano, pero probablemente no los veamos hasta después del verano. La financiación de esos fondos tiene que ser por la vía de emisión de deuda de ese nuevo emisor, llamémosle así, y no será, tenemos el verano por delante, expectativas, no será algo que llegue tan rápidamente. O sea, prevemos que hasta ya entrado el otoño no se empiecen a ver esos fondos de forma clara y contundente. Mientras esto sucede, ¿no?, mientras seguimos pendientes de cómo evoluciona la política monetaria, Javier, y de, bueno, pues que cuando, ¿no?, los diferentes bancos centrales empiezan a retirar estímulos en pro de, pues como decías, ¿no?, esos diferentes indicadores y de cómo se va recuperando la economía. Lo que estamos viendo también últimamente son algunas noticias de la banca acelera la emisión de deuda de tipos. ¿En qué punto está ahora mismo el sector bancario? Bueno, evidentemente sí que se empieza ya a descontar una ligera subida de tipos a final de año, pero no es tan sumamente relevante para esta cuestión. Yo creo que, por ejemplo, la emisión que vimos ayer de Banco de Sabadell es una emisión que busca fundamentalmente financiación de proyectos verdes. Todo lo ESG está en un movimiento ahora mismo tremendo. Esa cuestión hace que evidentemente las necesidades de financiación de empresas energéticas, proyectos de infraestructuras que todavía no han sido de una forma o de otra favorecidos por los fondos, evidentemente los bancos están tratando de buscar esa alternativa, además un producto tan demandado como es ético y la sostenibilidad. Por otro lado, también es muy importante ver que los bancos siguen teniendo de una forma o de otra que ajustar sus ratios de capital y una de las grandes, la única alternativa que tienen para ajustarlos es financiación de sus distintos bonos. Evidentemente, o sea, esos son los tres parámetros fundamentales, es decir, no solamente expectativas de subida de tipos en el medio o largo plazo, que sí que son, pero no son muy relevantes en cuanto a la cantidad. Estamos hablando, si ahora mismo la deuda pública española a 10 años está en niveles del 0,45% aproximadamente, el poder ver niveles del 0,60 o 0,65 a fin de año tampoco es tan relevante para la toma de decisión de emitir inmediatamente. Insisto que son esos tres parámetros, incluyendo, por supuesto, las necesidades de cubrir los ratios de capital por parte de los bancos y, por otro lado, la falta de llegada del dinero de forma inmediata para la financiación de proyectos sostenibles. Javier, una última cuestión, porque ayer conocíamos la intención de la Comisión Europea y hoy se ha confirmado de expedientar a Berlín por la sentencia contra el programa de deuda del Banco Central Europeo. Dentro de este rifirrafe que quizá ha tenido un impacto más institucional o de confianza que en los mercados en sí, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué opinas? Bueno, estas situaciones son situaciones eminentemente políticas de diferenciación entre el significado de lo que es un conglomerado como es Europa y la independencia de cada uno de los países.
que vimos ayer en Alemania es un tema que ya he visto en mucho, que experimentaban a Francia y también a Polonia. Y tanto Francia como Polonia declaraban de una forma o de otra que quién estaba por encima, si el Tribunal de Justicia Europeo o el propio Tribunal Constitucional de cada uno de los países. No creo que vaya más, sinceramente, sino como un hecho que tendrán que solucionar los distintos, se solucionará en la Eurocámara y evidentemente estamos acostumbrados en los mercados a ver esa presión por parte, sobre todo del Tribunal Constitucional alemán. Lo ha hecho en repetidas ocasiones y al final no ha sucedido. Es una consideración de calidad. Si es capaz, esto que podría a las partes, y me lo veo de mecanismo para mi tipo de programa, y yo creo que los programas de compras del Banco Central Europeo seguirán gran parte de los países, Alemania, España, estamos ¿Qué mensajes nos deja el muchísimas BCE? gracias a vosotros, adiós.